buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi saludo es especial para todos los estudiantes de la FUCLA que están siguiendo este curso de milagros en los evangelios sinópticos. Los saludo así porque sé precisamente que el estudio a distancia puede captar cualquiera de sus instantes libres o de los instantes donde ustedes pongan el corazón para acercarse a la Biblia. Vamos a hablar de los milagros en los evangelios sinópticos, no de los milagros en toda la Biblia, aunque los evangelios sinópticos vienen a cristalizar lo que a veces en los milagros del Antiguo Testamento, que son de los más espampanantes, que diríamos, los más llamativos en general, siempre nos hemos quedado con ellos desde la apariencia y muy pocas veces hemos penetrado en su interioridad, en el significado hondo que tiene cada milagro en la Biblia. Como punto de partida, yo quisiera tomar una definición de milagro de cualquier enciclopedia. Me he servido de la enciclopedia Monitor Salvat de la edición de 1970. Miren cómo define milagro y cómo esta definición es exactamente la que el pueblo tiene en su conciencia. No solamente el pueblo ordinario, sino precisamente muchas veces los mismos líderes religiosos, que deberíamos tener claridad en esto para no desatar procesos irregulares en la conciencia del pueblo cristiano. La enciclopedia Salvat Monitor 1970 define milagro así: es una manifestación de origen sobrenatural, generalmente visible y por lo tanto perceptible por los sentidos, que se revela a los hombres con todo su misterioso poder. Entonces, vea, el milagro, para esta definición, está exactamente en la manifestación que se revela a los hombres en toda una forma poderosa. Poder significa causar impresión, causar a veces miedo, pero de todas maneras que lo maravilloso esté presente. Si no hay algo que deslumbre, que maraville, no creemos que hay milagro. Y miren cómo insiste que generalmente debe ser visible. Entonces, los procesos internos que puede desatar la presencia de Dios en el alma, casi nunca, o mejor dicho, nunca, en la conciencia cristiana son considerados como milagros. Una transformación de la conciencia, que es lo que busca siempre la Sagrada Escritura, en general no es considerada milagro porque no es visible, porque no es manifiesta, porque no asombra, porque no despierta maravilla. Esta definición dice que se basa en San Agustín y en Santo Tomás, porque, comillas, un hecho sensible, citando a Santo Tomás, y extraordinario, el milagro es un hecho sensible y extraordinario realizado por Dios, fuera del curso de la naturaleza creada y ordenado a fines sobrenaturales. Es decir, Dios obra extraordinariamente, como quien dice, con pleno derecho, porque yo soy el dueño de la creación, yo hice la creación, yo le impuse unas leyes, pero yo como Dios estoy sobre las leyes sobrenaturales, las leyes naturales, y puedo en cualquier momento manifestar mi poder sobrenatural en beneficio de algún fin moral o teológico o sobrenatural que quiero que se realice en alguna comunidad o en alguna persona. Entonces, también aquí, Santo Tomás, citado por los que definen el milagro como algo maravilloso, se afianza en que Dios es el dueño de la historia y que por lo mismo Él puede corregir o modificar o actuar sobre las causas que Él le ha impuesto a la historia. Y se nos olvida el ABC de la teología, principalmente de la teología moderna, en el cual Dios ha logrado, a partir de la creación, se ha comprometido con
un respeto inmenso por las leyes que Él mismo ha impuesto a la creación, de tal manera que Dios, en el comienzo mismo del mundo de la creación, ha hecho una kenosis, que quiere decir, Dios acepta que su poder se limite para poder dar un ejercicio autónomo a la creación. Si no entendemos esto, nunca vamos a entender el verdadero proceso de un milagro. Por eso, en la medida en que el mundo moderno está descubriendo las causas de esas cosas que hasta ahora nos maravillaban y que creíamos que eran milagros, este mundo moderno, al explicar esas causas, está prácticamente pulverizando, desbaratando la noción que tenemos de milagro. En cualquier momento, si no nos actualizamos sobre el sentido hondo que quiere Dios del milagro, nos vamos a quedar sin milagros en el cristianismo y sin milagros en nuestra vida cotidiana común, donde somos tan amantes aún hoy día, con toda la posmodernidad presente, de que se realicen maravillas. Pero la ciencia cada vez está explicando las cosas que nos maravillan, poniéndole determinadas causas. Y esto es exactamente para lo cual tenemos que estar como preparados para descubrir el sentido hondo de los milagros. Entonces, vamos a, en estas ideas que vamos a compartir, mi intención es como ver el proceso que sigue los relatos de milagros. En la Biblia, recuérdenlo, muy importante, no tenemos milagros, tenemos relatos de milagros. Relatos que nos repiten según el que esté narrando, nos van a repetir un suceso que consideraron maravilloso. Entonces en la Biblia ahí son relatos. Cuando uno habla de relatos, inmediatamente tiene que ir a un proceso, cultural. La creación de un hecho cultural es un relato. Un relato es hijo de una cultura. Hay gente cualificada para eso, gente que ha recibido preparación o gente espontánea que tiene la genialidad de hacer relatos. ¿Qué ocurre cuando uno hace un relato? Parte de un acontecimiento, pero ese acontecimiento se empieza a modificar a medida que va pasando por estadios de conciencia que van a asimilar ese suceso, que a lo mejor no va a tener la riqueza que va a poseer cuando todo nuestro mundo interior lo enriquezca, no solamente con lo de fuera, con lo que vieron los sentidos, sino con lo que está dentro, que va a hacer que ese suceso sea repetido, pero como relato. Entonces, ¿cuál es el camino? Tenemos el de los sentidos. Nuestros sentidos captan el milagro. Fíjense que en la definición que nos ponía la enciclopedia dice: manifestación de origen sobrenatural, generalmente visible. Visible, ¿qué quiere decir? Captado por los sentidos. Un milagro puede uno estar frente al sujeto que ha recibido el milagro, un niño, una mujer, un varón paralítico, un varón pecador, es decir, distintos tipos de personas. Esas personas que reciben el milagro, o esa comunidad donde acontece el milagro, ¿qué significa para nosotros? Significa que nuestros sentidos van a estar impresionados como punto de partida por el sujeto del milagro. Es un niño, es una mujer, así se nos va a ir filtrando. Ese niño, esa mujer, ese varón, ese suceso que puede darse en el campo, puede darse en el templo, puede darse en la muerte de Jesús, puede darse en la resurrección, siempre se va a filtrar a través de nuestros esquemas mentales, nuestros esquemas simbólicos.
todo ser humano, por pertenecer a una cultura, tiene miles de esquemas simbólicos. Por eso aquí hay una gama inmensa, infinita de combinaciones de colores, porque nosotros nacemos, heredamos unos esquemas simbólicos mentales y la cultura nos los va multiplicando, nos los va corrigiendo, nos los va transformando. Eso quiere decir que cuando uno bebe de un acontecimiento, no solamente los sentidos externos que tenemos, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestros ojos, nuestro oído, nuestro gusto, pueden ser unos filtros, sino también nuestra conciencia, donde están los esquemas simbólicos mentales. No es lo mismo que un sujeto, por ejemplo, como una mujer, se ha leído por una cultura indígena, por una cultura afrodescendiente o por una cultura mestiza o criolla. Cada una de estas culturas tiene ya una definición propia de mujer, de manera que ese sujeto de la mujer, pongámosle la suegra de Pedro, en su cama, enferma, excluida de la sinagoga, como está con fiebre, tiene los humores vitales alterados, entonces no puede entrar en contacto con lo sagrado. Esa mujer, ¿cómo la leería cada una de las culturas? Eso es lo importante, ver la importancia de los filtros mentales que van a absorber el hecho de acuerdo a cómo la cultura lee el sujeto o los contenidos mismos del milagro. Toda esta información de los sentidos e información de nuestros esquemas simbólicos mentales tiene un doble camino. El camino del consciente, que es el camino de la memoria reciente e inmediata, que me permite, después del suceso, poderlo contar. Pero también gran parte se va al inconsciente, que es lo que los sentidos no captan, pero que el inconsciente capta cuando, por ejemplo, el suceso, el objeto del milagro o el sujeto del milagro es una mujer. Entonces inmediatamente mi inconsciente da una voz de alarma. ¿Qué es una mujer para mí? ¿Será un ser liberado, un ser esclavizado, un ser manipulado, un ser objeto de disfrute sexual, un ser libre, autónomo, o un ser sometido bajo la ley? Es decir, inmediatamente el inconsciente reviste a ese sujeto de aquellas cualidades que ha recibido, no solamente por la herencia cultural, sino también por la misma práctica vital que uno realiza diariamente en la vida. Entonces, todo lo que está acá tiene ya una definición en el inconsciente. Si sucedió en la sinagoga, ya un hebreo, Jesús, los apóstoles, el pueblo que está ahí, sabe que es una sinagoga, positivo o negativo. Si sucedió en el templo, se sabe ya que es el templo. Si estando en el templo o en la sinagoga hubo una reacción de los sacerdotes, ellos ya saben qué es un sacerdote, a qué le apuesta el sacerdote, qué comportamiento tenía sacerdote, sinagoga y templo respecto a Jesús y sus milagros. Entonces el inconsciente va a revestir y muchas veces a transformar, a alterar, a añadir la carga que yo tengo en mi herencia cultural al suceso. Entonces vean cómo el suceso, a medida que avanza en la conciencia, va recibiendo matices, nuevos matices. A veces de enriquecimiento, puede ser también a veces de empobrecimiento, pero va a recibir cambio. Lo mismo que sucedió cuando ya este inconsciente se resuelva a darle salida a este inconsciente y contarlo, relatarlo, se va a encontrar otra vez con sus esquemas simbólicos, pero ya no son los mismos esquemas simbólicos que recibieron el acontecimiento, sino los esquemas simbólicos que funcionen en ese momento cuando yo lo voy a relatar. Esto puede haber cambiado y de hecho, noten que es muy importante, cuando los sucesos anteriores a la muerte y a la resurrección de Jesús se realizaron, los reciben un esquema mental simbólico
del pueblo, de los sacerdotes, de la liturgia cristiana, de todo lo que sea, lo reciben como previo a la resurrección. Cuando Jesús ya ha resucitado, sus esquemas mentales ya han cambiado, ya están con unos esquemas mentales ya que aceptan a Jesús como Dios, que ya han tenido la experiencia de la Pascua de la Resurrección y ya no son los esquemas mentales de la vida pública de Jesús. Ya el grupo cristiano que vivió los milagros de Jesús, cuando los va a relatar, tiene ya una conciencia cultural, religiosa, distinta, más avanzada y por lo mismo dispuesta a entregar una nueva información, añadirle una nueva información post-pascual a los sucesos que acaecieron prepascualmente. Antes de la resurrección suceden, después de la resurrección los cuento. Ya hay un gran paso, un gran salto. Y entonces cuando ya los voy a contar, yo escojo ya las expresiones literarias correctas, lo voy a narrar en forma de poema, lo voy a narrar en forma de parábola, lo voy a narrar en forma de cuento, lo voy a narrar sencillamente como milagro, y ya el milagro tiene un género literario propio, que es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estas charlas. Entonces vean cómo aquí el hecho, cuando lo narro, no es igual al hecho como cuando aconteció. Ha sido cargado de mi experiencia de sentidos, de mis esquemas culturales, de mi inconsciente, donde está la mayor riqueza de liberación y de opresión sobre los sucesos, sobre los sujetos que han sido objeto del milagro, para yo poderlo narrar de una forma infinitamente más rica. Entonces, lo que sucedió nunca es lo que se narra. Lo que se narra está siempre mucho más enriquecido. En ese sentido, entonces, acerquémonos más. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la Biblia? Tenemos no milagros, sino relatos de milagros, es decir, los sucesos que hizo Jesús, pero con una carga añadida por la comunidad, porque los sucesos de Jesús han seguido un proceso en esta forma. Esos sucesos, esos milagros, primero fueron absorbidos por el pueblo. Entonces el pueblo los narró, los volvió a contar. Mira que Jesús hizo esto en la sinagoga, mira que Jesús hizo tal cosa con los leprosos, miren que Jesús se encontró con un romano y le hizo un milagro. El pueblo empieza a narrar, a añadirle también cosas de lo que él vio, de lo que él percibió. Pero también, además de lo que le puede añadir el pueblo cuando narra lo que vio, también se le añade cuando el suceso va a un grupo después de la resurrección que está celebrando una liturgia en memoria de Jesús. Recuerden que en las liturgias el pueblo se reúne, el pueblo charla sobre Jesús, da catequesis sobre Jesús, cuenta los sucesos de su vida, pero le añade lo que la conciencia de los reunidos, de la comunidad orante, está viviendo respecto de la persona de Jesús. Entonces, si el suceso de Jesús fue popularmente narrado y alterado, también es alterado litúrgicamente cuando se reflexiona sobre él, y también recibe una carga de enriquecimiento cuando los sabios de la comunidad, frente al suceso narrado popularmente y narrado litúrgicamente, ellos también sapiencialmente le añaden su propia carga de meditación. Y además, ese mismo suceso después, cuando ha pasado por el pueblo, cuando ha pasado por la liturgia, cuando ha pasado por los sabios de la comunidad, también el predicador carismático, el profeta, lo va a anunciar según su estilo, según sus palabras, según su carga emotiva y según su experiencia de conciencia. Y finalmente, esos sucesos que pasaron por el pueblo, que pasaron por la liturgia, que pasaron por los sabios y pasaron por los profetas, ese mismo suceso
viene a manos de los evangelistas, que son los últimos que nos dan cuenta de los milagros de Jesús. Por eso decimos, vamos a estudiar los milagros de los evangelios sinópticos. Y ya ellos, como evangelistas, vuelven a reflexionar. Y cada evangelista adapta el milagro a lo que él quiere decir teológicamente de Jesús. Y ya sabemos que cada uno de los evangelistas tiene una posición distinta respecto de Jesús. Los milagros de Jesús que narra Marcos, él los va a poner al servicio de su idea fundamental, que son sobre la humanidad de Jesús. Esos milagros van a resaltar siempre el valor de la humanidad de Jesús. Jesús es Señor y resucitó, pero pasando por su humanidad, por su sufrimiento y por la muerte. Los milagros están orientados ya a eso. En Mateo es otra cosa. Mateo nos va a presentar a Jesús principalmente como el Señor de la comunidad. Entonces los milagros van a respaldar la idea que Mateo quiere enseñar de Jesús. Y Lucas nos va a enseñar lo que él tiene en el alma sobre Jesús, que es el Dios de la misericordia, Dios humanado que se acerca al hombre en la misericordia. Y los relatos de Lucas van a tener siempre ese relato de misericordia. En cada cierre de los 20, se me está ocurriendo a mí la estrategia pedagógica.